Si hay una marca que ha pasado a la historia en la República Argentina, que ya no existe, pero que al día de hoy todavía se sigue recordando y se sigue pensando en esa marca, es la de Pampernick, esa casa de comida rápida que funcionó en la República Argentina en las últimas décadas del siglo XX. Y Solange Levington escribió un libro que se llama Un sueño made in Argentina, auge y caída de Pampernick, que no solo retrata la historia de la empresa, sino también que muestra lo que fue la realidad política argentina en ese último cuarto de siglo del siglo XX, bueno, y obviamente todo lo que tenía que ver con esta empresa. Y estamos en comunicación telefónica con Solange Levington, autora del libro. Solange, acá Diego te saluda desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, gracias por la entrevista. No, por favor, Solange, gracias a vos por este ratito. Y queríamos conocer un poco, primero y básicamente, el libro, de qué se trata, y contanos un poco cómo surge la idea de hablar de Pampernick. A ver, la idea de hablar de Pampernick surge a partir de un recuerdo personal. Para mí, o en mi historia, Pampernick era el lugar al que me llevaba mi abuela a almorzar. Me venía a buscar una vez por semana al colegio y me llevaba a almorzar a un Pampernick. Y para mí ese ritual con ella siempre fue algo que me quedó muy muy marcado. Después pasaron los años y me olvidé de Pampernick, pero siempre ese recuerdo de los almuerzos con mi abuela ahí fue algo que quedó marcado, y como que en mi top 3 de recuerdos de infancia, claro, esos almuerzos están ahí. Bueno, un día por curiosidad, no sé muy bien a título de qué, se me ocurrió preguntarme cuál era la historia de esa marca, porque no deja de ser, digamos, una marca, una empresa por la que yo sentía tanto cariño y de la que no sabía nada. En realidad lo único que sabía era que había sido el primer fast food de la Argentina. Y ese dato que tenía, que era el único, que me parecía hasta ese momento intrascendente, me di cuenta que me abría un montón de preguntas. Por ejemplo, cómo habría sido, o sea, si eso no existía, cómo habría sido traerlo a la Argentina, de quién habría sido la idea, cómo habría sido la puesta en marcha, qué habría significado para los comensales o los consumidores la llegada de una forma de comer tan disruptiva en Argentina, porque hasta ese momento, qué sé yo, los oficinistas bajaban y tardaban 1 hora y media en comer, Claro. Y generaban un buffet de chorizo con ensalada, y había otro tipo de comensalidad, digamos. Bueno, y eso me llevó a como a googlear algo muy habitual cuando uno quiere saber algo, que te metes en internet medio a deambular. Y bueno, empecé a encontrar datos que me llamaron mucho la atención, que el creador era hermano del creador de Papi, la primera empresa de hamburguesas industriales de la Argentina. Entonces ahí dije, ¿qué onda esta familia? Después la fecha de inauguración, que fue en 1974, y que también me sorprendió porque yo estaba convencida de que era una marca relacionada con el destape de la década del 80, con la democracia. Y bueno, el 74 es un año que estaba marcado por la violencia política, por la muerte de Perón, por la asunción de una presidenta que no estaba calificada para el puesto. Entonces me empecé a imaginar cómo habría sido traer esto tan nuevo en un contexto tan raro. Y a la vez dije, bueno, si esto después tuvo su auge en los 80, quiere decir que sobrevivió toda la dictadura. ¿Cómo se compatibilizaba ese lugar tan feliz, tan colorido, tan libre que yo había conocido con mi abuela, bueno, con esos años tan grises? Y bueno, nada, empecé como a escarbar. Después encontré un grupo en Facebook de ex empleados, donde encontré a mucha gente con mucho orgullo por haber formado parte de esa cadena, y de consumidores con mucho orgullo de haber ido a esa cadena. Y cuando me quise dar cuenta, me di cuenta que ya me había obsesionado con el tema. Claro, claro. De que para una nota no me alcanzaba, como que lo que yo tenía ganas de contar excedía mucho la posibilidad de hacer una nota larga incluso. Y bueno, y empecé medio por las mías. Dije, bueno, yo esto lo quiero contar, yo voy a tratar de ver si consigo primero investigarlo, después si consigo escribirlo, y después si consigo publicarlo. Medio fue muy autogestivo el proceso. Bueno, acá estamos. Solange, vos recién hablabas de ese grupo de Facebook donde había empleados, donde había comensales y demás. Ahora te voy a consultar después en un ratito sobre la familia, ¿no?, que llevó adelante la empresa. Pero me quedé pensando en esto que vos decías del orgullo, ¿no?, de esos trabajadores que estaban en Pamper,
¿Qué era? No sé si tuviste la posibilidad de charlar con ellos y qué era lo que te contaban de aquellos años y por qué ese orgullo de haber trabajado ahí. ¿Qué era lo que ellos veían? Bueno, a mí también me llamó la atención, primero porque dije, bueno, ¿será algo normal de los fast food? En general un fast food no es un trabajo que uno elige porque le gusta, Claro, por con eso todo te respeto preguntó lo lo digo, del digo, orgullo. sino en Sí, general sí. son laburo para estudiantes porque trabajan menos horas o porque, nada, necesitan laburar, pero no es un trabajo. Entonces dije, bueno, a ver, capaz, no sé, los empleados de otras cadenas aman trabajar. Bueno, no encontré ninguna otra, ni ex empleados de Burger, ni de McDonald's, ni nada. Y lo que me encontré fue con, nada, pensé que, qué sé yo, en el 74 entró gente a trabajar con 19 años, que estuvo hasta el 90 y pico, que eran jóvenes, 19 años, que entraban a trabajar en un lugar que no existía, imponer un sistema que era completamente novedoso y que era como se comía en Estados Unidos, con todo lo que eso implica para la mirada argentina sobre el extranjero, que siempre es muy aspiracional. Y también ser parte de algo, es como una épica de, digamos, ser parte de algo nuevo. O sea, había como que eso por un lado, y después que se ganaba muy, muy bien, o sea, Pampernick facturaba mucho. Durante un tiempo tenía un sistema de laudo, que es que los empleados cobraban un porcentaje de la recaudación según el puesto que ocupaban. Entonces, había gente que me contaba que por ser supervisor de Pampernick ganaba un 20% más que el gerente de un banco. O Claro. sea, y a la vez se armó como un grupo de pertenencia también, o sea, eran como era un tipo de trabajo muy especial, o sea, todo gente joven, medio de joda, Como una especie trabajando de 1000 viaje horas. egresado, pero laboral. Sí, porque a la vez trabajaban un montón, pero bueno, estaban ahí 1000 horas porque les pedían hacer siempre horas extras porque nunca daban abasto, y después de trabajar 1000 horas salían y se iban a bailar, y, y nada, y disfrutaban tanto de trabajar ahí que a medida que se fueron abriendo las franquicias iban llevando no sé, uno trabajaba en Recoleta y llevaba al hermano el de Flores y el otro llevaba al primo. Entonces era como una gran familia distribuida en un montón de locales, entonces yo creo que hubo algo de eso, y que además Pampernick tuvo un final muy triste, muy injusto, si querés, desde mi punto de vista, para lo que generó. Y que bueno, también hay algo de como de mantener ese lugar, ese recuerdo vivo, que nada, que un poco lo sostienen ellos, y creo que también lo sostenemos quienes lo recordamos con tanto cariño. Solange, ¿qué pudiste reconstruir de la familia? Recién decías que el fundador era el hermano del que fundó Patty. Digo, me parece que ahí hay una línea de conexión, evidentemente, con las hamburguesas y demás, pero ¿qué pudiste reconstruir de esa familia? Bueno, a ver, o sea, todo empieza en Alemania en 1935 con Ludwig Lowenstein, que después cuando llegó a la Argentina se transformó en Luis Lowenstein, un carnicero judío de 22 años que un día le tocan la puerta de su casa y le dice que trabajaba en la carnicería con sus padres. Digamos, el oficio de carnicero era como una tradición que se pasaba de generación en generación de hombres en la familia. Y un día le tocan la puerta y le dicen, el comisario del pueblo le dice, tengo órdenes de venir a buscarte mañana, rajada clan, en pleno nazismo, ¿no? Bueno, Claro. Luis Lowenstein se quería ir a Estados Unidos, no consigue lugar en el barco, se viene a la Argentina sin saber a dónde venía. Bueno, la típica historia, viste, del inmigrante de acá, que sobre todo a principios del siglo, que era como del siglo XX, que estos llegaban acá sin nada y de golpe iban creciendo, se iban rearmando. En este caso fue algo muy extremo porque Luis Lowenstein llegó a tener un frigorífico de exportación. O sea, empezó cortando y vendiendo vacas en Basavilbaso, una colonia judía de Entre En Ríos, Entre Ríos, y sí. terminó teniendo un frigorífico de exportación y una cadena de hoteles en Miami. Este hombre que se hizo de abajo, tuvo 3 hijos varones que desde que eran muy jóvenes les inculcó como valor principal el trabajo, el emprendedurismo, el proyecto, entonces medio que cada uno de sus 3 hijos iba como ganando el apellido de forma implícita, pero el apellido una vez que hacía su propio proyecto. Bueno, el mayor, que es el que hizo Patty a los 20 años, o sea, eh, el del medio hizo un frigorífico de pollos con una tecnología nueva, porque como era gente de clase muy alta, viajaba mucho al exterior, entonces tenía la posibilidad de ver
que sucedía afuera, la mayoría de la gente no podía viajar en esa década. Y bueno, y el menor, que es Alfredo, que fue el creador de Pampernick, tenía 29 años, o sea, era grande, era viejo, la familia ya para hacer su propio emprendimiento, y fue el que se le ocurrió, fue como, bueno, parte de esta forma de decirle al padre, yo pude. O sea, mirá papá, lo hice. Es como fue se ganó esto como el mote de empresario con un nombre propio, digamos. ¿Cómo influyó? Digo, convivieron varios años, McDonald's, Pamper, Barger también, pero vos crees, porque leyendo muchas notas, digo, no solo ahora para preparar esta nota con vos y charlar del libro, sino yo también digo, tengo tu misma edad, digo, y recuerdo ir a Pamper y demás, pero pienso esto de, siempre se dijo que la llegada de McDonald's, la llegada de Barger fue lo que terminó como hundiendo a Pamper, pero convivieron varios años, bastante, casi toda una década, digo, de toda la década del 90, pero ¿qué fue lo que terminó como hundiendo a Pamper y su posterior desaparición? Yo creo que fue un conjunto de cosas, o sea, como Pampernick durante 12 años fue una empresa monopólica porque no había otra empresa de fast food, no solo fue la primera, sino que fue la única durante 12 años. Eso hizo que cuando Alfredo Lowenstein decidió implementar el sistema de franquicias, porque realmente el local de Suipacha, que fue el primero, estaba estallado todo el tiempo, entonces era obvio que había una demanda ahí insatisfecha y que se podía ampliar. El sistema de franquicias estuvo hecho de una forma muy argentina, o sea, fue como, no había como un estudio muy riguroso de qué zona, cuál es el potencial comercial de esa zona, no sé, hay colegios cercas, o era como, bueno, el que quería ponerse un Pampernick, o sea, lo llevaba a ver Suipacha, veía que estaba lleno, y el que quería ponerse un Pampernick lo ponía, y eso a ellos les convenía porque les entraban regalías. Entonces, bueno, ya desde el principio, digamos, el sistema de franquicias fue un poco laxo, la forma en la que se dio, y después la llegada de las empresas extranjeras lo que hizo fue un poco que los comensales tuviéramos con qué comparar. No sé si vos te acordás, pero cuando llegó McDonald's, yo me acuerdo que me flashaba que se me caía la Coca-Cola y me la reponían gratis, por ejemplo. Sí, me acuerdo porque mi papá trabaja, digo, al día de hoy todavía, ahí en Cabildo y Monroe, y el primer local de McDonald's estaba en Cabildo y Olazábal, creo que era, o Cabildo y Mendoza, exacto, por ahí. Frente de un Pampernick. Claro, sí, me acuerdo perfecto. Entonces, bueno, como que eso empezó a poner en blanco sobre negro la diferencia que había entre los fast food originalmente norteamericanos y el argentino. Además, acá McDonald's vino con una impronta. El McDonald's que vino acá no era como el McDonald's que estaba en Estados Unidos, que estaba apuntado a las clases bajas y un lugar barato. Acá el McDonald's que se puso era orientado a un público ABC1. Entonces, bueno, también era muy difícil estar a la altura en una empresa que venía con manuales súper rigurosos, calidad, servicio y limpieza, a la que Pampernick no estaba acostumbrada. Lo que pasa es que nadie se da cuenta porque no había otra cosa con que compararlo. Claro. Entonces, bueno, esa distancia, esa diferencia se empezó a notar. Lo que pasa es que, a la vez, como McDonald's era tan riguroso, tardaba mucho en abrir nuevos locales. En cambio, Pampernick, tipo, abría. Entonces, al principio tenía como una ventaja de cantidad de locales. Pero bueno, después vino la segunda generación, o sea, como esto era como la tradición de la familia, de llegar un momento pasarle el proyecto a la segunda generación. Los hijos de Lowenstein como que habían estudiado en Estados Unidos, acá estaban en plena hiperinflación, cortes de electricidad programadas, no tenían muchas ganas de venir a Argentina a llevar adelante una empresa argentina con la idiosincrasia argentina. Bueno, al final terminan viniendo en el 92, intentan sacarlo adelante, pero al poco tiempo se dan cuenta de que como que no había manera, como que primero probaron como llevar a Pampernick hacia las clases más bajas, como dejar de disputar ese segmento, claro, ese nicho, ABC1, sí. Pero tampoco seguían teniendo los mismos problemas con las franquicias, intentan ayornarlos, le sacan el nick al nombre para diferenciarse de las franquicias a ese nivel. Y en un momento los hijos se cansan, quieren hacer su propio proyecto, hacen una alianza con Wendy's para traer una franquicia de Wendy's a la Argentina, y Wendy's le dice,
los dos no. O sea, tenés que tener, o sea, no puedes estar dos fast food. Claro. Entonces ahí deciden vender, no se sabe muy bien qué pasó ahí. Fue una venta medio rara a una empresa, o sea, la sociedad anónima detrás de Pampernick se vendió a una tal Finchley Holding Ltd, que nunca sabremos a quién pertenece. ¿Quién está atrás? Y bueno, y tiempo después empezó como a decaer hasta su final, digamos. Solange, ¿vos tuviste la posibilidad de hablar con la familia, con alguien de la familia? Yo pude hablar con la familia política, que mucha estaba metida en la empresa, que un poco es la que quedó más nostálgica y la que sintió más la pérdida, porque además estaban trabajando en la empresa cuando los Lowenstein deciden vender. Y de parte de los Lowenstein logré hablar con el hermano mayor, que fue el creador de Patty, con el hermano del medio tuve dos conversaciones telefónicas de 10 minutos, y Alfredo Lowenstein, el creador, no da entrevistas, nunca dio entrevistas, no le gusta, pero hablé con su hijo, desde más que está trabajando en Miami, que tiene una empresa hotelera, y bueno, él me dio un poco la versión familiar, que es un relato mucho más empresarial, con una mirada mucho más empresarial. Si bien son conscientes de lo que genera Pampers para una generación, su relato fue mucho más del punto de vista del negocio, que igual me parece que estaba bueno saberlo también. Claro, sí, sí. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Sabés si hubo algún intento de reflotarlo, digo, posterior, ¿no? Ya en los 2000. Es que no sé, primero las marcas las tienen todas, están todas diseminadas por ahí, porque cuando quebró, como que todas las marcas, los logos, son todos activos que después se venden. Y además yo creo que ya no tendría mucho sentido. Creo que parte de la nostalgia y tiene que ver con que ya no existe. Posiblemente si todavía existiera no nos importaría tanto, creo yo. Y además no iría nadie, es como ya está saturado de fast food el mercado acá. O sea, tenés McDonald's, Burger, Wendy's, Mostaza. Sí. ¿Qué sé yo? Pienso, digo, todas esas que vos mencionabas y demás, y por ahí un poco la clave va en eso, ¿no? Al no existir más todavía queda la nostalgia de Pamper y todas esas que están, nada, pasa por la puerta y no te genera nada. Exacto, es que yo creo lo mismo, o sea, como que nos genera esa nostalgia porque no existe, si no ya no le daríamos bola. Solange, el logo, ese hipopótamo famoso, Sí. ¿Pudiste saber quién lo diseñó, cómo lo pensaron? No, sabes que el hipopótamo no logré encontrar a quién lo diseñó. Sí sé en que está inspirado, o sea, ¿por qué un hipopótamo? Eso sí te lo puedo contar. Por favor. Sí. Cuando Alfredo Lowenstein decide que va a ser su primer negocio, o sea, que va a ser el fast food, estando en Miami, se pone a dar vueltas por Miami buscando ideas, y pasa un camión de recolección de residuos con un hipopótamo pintado al costado, un hipopótamo común. Y le gustó como la combinación de pensar la basura con un hipopótamo, y eso es todo. Y ahí surgió la idea. Debe comer al hipopótamo, exacto. Solange, te agradezco muchísimo este ratito con nosotros. Gracias por tu tiempo, gracias por contarnos un poco la historia de Pamper a través de tu libro. Reitero, Un sueño made in Argentina, auge y caída de Pampernick. Un placer haber hablado con vos. Muchísimas gracias. Igualmente, y gracias por el interés. Por favor, un beso grande. Un abrazo. Chau. Charlamos con Solange Levington, autora del libro Un sueño made in Argentina, auge y caída de Pampernick.